Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la mirada puesta en tu verdad y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustenta. Siempre estaré creyendo en ti. Dios los continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a Renuevo Espiritual. Hoy estaremos tratando el tema Aumentanos la fe. Gracias por estar con nosotros, por estar desde ya escribiendo y reportando su sintonía. Desde acá, desde Oviedo, España, todo nuestro cariño para ustedes. Quien les habla, su hermano y amigo Osvaldo Romero, y como siempre en compañía de la hermana Keila Vergara de Romero. ¿Qué tal, hermana Keila? ¿Cómo estás? Contenta, hermanos, muy contenta con este precioso tema. Señor Jesús, aumentanos la fe. Ese es el tema de hoy. Bienvenidos todos, a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los seguidores de este programa radial Renuevo Espiritual por Dinamis Asturias 102.2 FM. El programa de hoy será indiferido para la radio por algunos problemas que se presentaron a última hora, pero estamos nosotros sí en vivo por el Facebook Live. Así que es una bendición, ¿verdad?, de estar con todos ustedes nuevamente, querida audiencia. Un tema refrescante, un tema que motiva, un tema que fortalece. Aumentanos la fe. Y desde allá, donde usted se encuentre, pueda decir hoy: Señor Jesús, aumentanos la fe. Hoy más que nunca necesitamos que el Señor aumente nuestra fe, que se desarrolle, hermana Keila. Amén, amén. En los tiempos que vivimos es necesario, es fundamental que la vida cristiana se fortalezca, y para ello la fe debe ser robusta. Así que, mis queridos hermanos, quédese con nosotros en Renuevo Espiritual, porque estamos seguros será de mucha bendición, así como para nosotros, por supuesto. Extienda la invitación a otras personas, comparta, reporte su sintonía y manténgase con nosotros enriqueciendo el programa como siempre. Hasta ahora siempre hemos tenido un feedback, una retroalimentación que ha sido de muchísima bendición para nosotros, porque pues de esa manera se hace como más, digamos, más nutrido el programa. ¿No te parece a ti, hermana Keila? Por supuesto, porque es que ustedes forman parte de este programa, siempre ha sido así desde el comienzo, de hace 2 años y medio que se inició este programa Renuevo Espiritual. La idea de este programa es que la audiencia forme parte de ella. La audiencia también puede enriquecer el contenido, y hoy no será la excepción. Como siempre decimos, ustedes hoy también formarán parte, saludando, comentando, respondiendo a las preguntas, porque el tema de hoy da mucho que hablar. Que
nos impide tener fe? ¿Qué es lo que mengua nuestra fe? ¿Qué es lo que hace que disminuya nuestra fe? Ustedes pueden hablarlo en base a sus propias experiencias. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra fe ha sido menguada, verdad? ¿Tú has sentido eso alguna vez de tu vida, en un momento de tu vida? Sí, la fe va como en algunos momentos como debilitándose. Y es necesario que el Señor la desarrolle en nuestras vidas. Por distintas razones. Ya entraremos un poquito más con detalles en estos puntos. Aumentanos la fe. Amén. Bien, quiero recordarles que estamos ubicados en la calle Coronel Bóvez, número 26 Bajo. Ahí estamos los días jueves y domingo. Omito el martes porque el martes lo estamos haciendo desde casa. Por ahora. Por ahora, por supuesto. Sí. Por supuesto. Por ahora. Es una coyuntura que estamos ahora viviendo y por esa razón pues lo estamos haciendo desde casa, los cultos de oración los días martes. Los jueves, culto de doctrina, y los domingos, nuestro culto dominical. Allí estamos los jueves a partir de las 7 de la tarde y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Así es. Y ya podemos saludar a las personas que tenemos en sintonía. Me gustaría conocer el reporte. Vamos a saludar a las personas que tenemos en sintonía, a nuestra querida audiencia. Vamos a mirar aquí, tenemos a Kimberly Moreno desde Chile. Dios le bendiga mucho, Kimberly, amé, una jovencita muy linda, está allá en Chile. Dios le bendiga en gran manera. Isabel Vargas Molina desde aquí de Barcelona, Dios le bendiga mucho, hermana Isabel. Hermana María Rubí García desde aquí de Oviedo, creyente de la iglesia, también que el Señor le bendiga, hermana. Hermano Javier Suárez, también creyente de la iglesia. El hermano Edwin Díaz Tavera también está enviando muchos saludos, Dios le bendiga, hermano, también creyente de la iglesia. La hermana Rubiela Hernández, creyente de la iglesia de aquí de Oviedo, amén. Aquí están de frente los creyentes, los hermanos de Oviedo, amén. La hermana Astrid Laney desde Salas, también creyente aquí en Oviedo, amén. Digo desde Salas porque es un pueblo en el centro de Asturias, allí en una montaña muy hermosa. Está ella con su amado esposo, el hermano Isidro, y sus hijitos, amén. El pastor Marcelo Quintana está en sintonía, nos dice, Dios les bendiga nuevamente, amén. En sintonía, siendo bendecido y edificado. Un saludo muy especial para mis amados pastores Osvaldo Romero y la pastora Keila. Muchas gracias, pastor Marcelo. Saludos a su esposa, la pastora Jenny, a sus hijas. Desde aquí un abrazo desde la distancia. Les amamos y muy contentos de verlo allí conectado. Lo tuvimos, por cierto, el sábado pasado en el programa Necesitamos Hablar. Un programa que fue precioso. Él juntamente con su amada esposa hablaron sobre el tema del proyecto de vida. Yo salí edificada, con ánimo de seguir escribiendo ese proyecto, amén. Sí, sin duda fue de gran bendición para nosotros, pero también para la audiencia. De hecho, daba para hablar más. Mucho más, porque ese tema, la verdad es que es muy interesante, el proyecto de vida, y estuvimos hablando incluso acerca de cómo diseñar ese proyecto de vida. Es decir, que faltó, ¿verdad?, hablar cómo de esa parte, cómo diseñarlo, pero era que eran tantos puntos, hermana Keila, y teníamos tan poco tiempo, pero en todo lo que se desarrolló, en todo lo que se enseñó, pues hubo un aprendizaje muy significativo, hermoso, algo maravilloso de edificación. Las experiencias para de ellos nosotros también que nos contaron. Esos testimonios que impactaron y que motivaron a muchos de verdad a retomar algunos proyectos, o si no, a iniciar nuevos proyectos. De verdad que es muy lindo, hermanos, y les invitamos a que vean también ese programa Necesitamos Hablar. Por cierto, este sábado tendremos un tema muy, muy bueno. No vamos a decir todavía el tema, ¿verdad que no? Bueno, vamos a dejarlo todavía allí reservado. Ya ustedes conocerán de quiénes estamos hablando, quiénes serán nuestros invitados y cuál será el tema que vamos a abordar con la ayuda del Señor el día sábado a las 9 de la noche en Necesitamos Hablar. Amén. Y seguimos con los saludos. Amén. Dice la hermana Isabel Vargas desde Barcelona, dice, si no tenemos fe, no podemos crecer. Amén. Así es, hermana. Amén. La pastora Erika Aguilera de Valenzuela, desde Bolivia, dice saludos cordiales desde Santa Cruz, Bolivia. Dios les bendiga de gran manera. Un abrazo muy grande, amén, pastora Erika, su amado esposo. Saludos. También. Muchos saludos para su amado esposo y para toda la obra allí en Santa Cruz.
Amén. Siempre lo hemos visto en las redes sociales haciendo un trabajo muy lindo, hermana. Adelante, qué lindo. También ustedes sirven de inspiración para muchos pastores que en medio de toda esta pandemia ahí están al frente de la batalla, haciendo sus programas radiales y también viendo allí cómo trabajan en las calles, ayudando también. Eso es muy bonito, hermana. De verdad que nos alegramos mucho de verla, pastor, aquí conectada en este programa de Renuevo Espiritual. Amén. También tenemos en sintonía al hermano Ricardo Alexander Malpartida. Hermano, un saludo desde aquí. El hermano es desde Perú, un fiel seguidor de la radio Renuevo Espiritual desde hace tiempo, mucho antes del confinamiento. Amén. Dios lo bendiga y que Dios bendiga a Perú. Amén. Que Dios bendiga a Perú. Estuvimos en Perú hace unas horas por Facebook Live en Betel Radio, en un programa matutino. Fue una bendición estar allí, amén, clamando. No es que estuvimos presentes, pero estuvimos por las redes sociales. Ustedes saben que ahora con las redes sociales viajamos a todas partes. Ayer estuvimos en Australia. Wow, no, ahora es virtual todo, ¿no? Pero que una bendición, hermanos, predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Él está pidiendo oración por su salud, estaremos orando, hermano. Mañana tenemos un ayuno, el ayuno congregacional en la iglesia, y vamos a estar orando por la salud de nuestro hermano Ricardo Alexander Malpartida, amén. Él siempre ha estado en sintonía y que Dios lo bendiga, hermanos. Es muy joven él, amén. Que el Señor le dé fuerza y salud, amén. Gloria al Señor. Hermana Marta Lidia López, también fiel seguidora de la radio y del programa Necesitamos Hablar, y también de la página Movimiento Misionero Mundial Los Viudas Rubias. Ella nos escribe desde Guatemala. Hermana Marta Lidia, un abrazo desde aquí. No la conocemos personalmente, pero ya la conocemos en todo lo demás, en ese mismo sentir que tenemos todos, amén. Así que algún día el Señor también nos permitirá esa bendición de conocerla, hermana, y también conocer a todos nuestros hermanos de Lomas, de la iglesia de Loma, y los hermanos de Guatemala, amén, a mi querida hermana Sarit y el pastor Wilber, amén, que están allá pastoreando en la iglesia de Lomas, amén. La hermana Marifé dice, Dios les bendiga, saludos desde Barcelona, España, amén, hermana, amén. Dios bendiga mucho a nuestra hermana Marifé, la queremos mucho, una española que se ha convertido y tiene un testimonio tremendo, amén, creyente de la iglesia de Barcelona, amén. Yailson de Jesús Barragán dice, Dios les bendiga, mis amados. Saludos desde Colombia, departamento de Antioquia, Bajo Cauca, municipio de Caucasia. Wow, desde Colombia también tenemos sintonía. Gloria al Señor. David Cotoc nos escribe desde Carolina del Sur, Estados Unidos. Amén. Aleluya. Hermana Marifé dice, sigan adelante con estos programas. Dios les bendiga. Amén, hermana. Gracias por esas palabras de apoyo. Gracias por cada oración de cada uno de ustedes. Gracias, porque sin esas oraciones yo creo que no estaríamos aquí, ¿verdad? No. A veces el cansancio, el agotamiento, pero el Señor fortalece. Amén. Esas oraciones y el apoyo a nivel espiritual, pero también de esta manera, que siempre están reportando sintonía, siempre están allí con nosotros, enriqueciendo el programa porque envían textos bíblicos, definiciones, comentarios. Excelente la audiencia que tenemos. Nosotros quedamos sorprendidos con ustedes, mis queridos hermanos. Excelente la audiencia. La hermana Naila Riva dice, Dios les bendiga grandemente. Saludos desde Medellín. Amén. La hermana Giovanna Elizabeth Guillín dice, saludos desde Ecuador. O sea, tenemos de Ecuador, Medellín, Colombia, Antioquia, o sea, toda esa zona. Bueno, Medellín pertenece a Antioquia, ¿no? Amén. Dice el hermano Marcelo Quintana, el pastor Marcelo, amén. Y si Dios lo permite, estarán en Chile más adelante. Ya estoy coordinando su presencia con nosotros acá. Se está refiriendo, tú sabes, a la visita virtual, porque por ahora no podemos viajar, pero una bendición será. Que Dios nos ayude. Estar con ustedes, pastor Marcelo, allá en Chile también, en esa tierra hermosa de Chile. Amén. La hermana Verónica Pedraza dice, gloria a Dios, pastores, saludos desde Argentina. Moreno, sus oraciones y fortaleza espiritual, y por mi salud, saludos pastores. Amén, hermana Verónica. Tanto usted como el hermano Alexander les vamos a estar presentando esas oraciones en el ayuno congregacional en el día de mañana con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Y Erika dice, la pastora Erika dice, gracias por sus palabras muy alentadoras. Dios los use en gran manera a ustedes. Estoy leyendo, amados pastores, excelentes los programas, mando saludos a la pastora Gladys de Vergara, pude escuchar su testimonio recientemente, es un poderoso testimonio, adelante amados, se les aprecia mucho, amén. De verdad que ese programa con la pastora Gladys Vergara fue de mucha bendición también, ¿no? El programa Necesitamos Hablar. De gran bendición para nosotros, escuchar esos grandes testimonios y pues por supuesto que toda la audiencia, aquella que está receptiva, aquella audiencia que entiende lo que es el ministerio
valora profundamente la trayectoria de esta gran mujer de Dios. Sí, así es. Valora todos estos años de esfuerzo, de sacrificio, de testimonio intachable. Así que pues nos gozamos y gracias, hermana Erika, por sus palabras. Lo valoramos mucho. Amén. Así valoramos cada palabra de cada hermano, de cada pastora, pastora Erika, al pastor Marcelo. Muchas gracias por esas palabras desde Sudamérica. Amén. Vamos a ver aquí quién más nos escribe. La hermana Verónica Pedraza dice: siempre orando por toda la obra del movimiento misionero mundial. Así es. Sabe ser una oración constante. Amén. Esa nunca puede faltar, la oración por la obra. Amén. La hermana Leticia Lara también nos envía muchos saludos. Y Jepsi Contreras desde Chile nos dice: Dios les bendiga mucho, hermanos de sintonía desde Chile. Dios te bendiga mucho, Jepsi. Samir, bueno, te conozco por el nombre de Samir. Amén, yo la conozco. Amén. Porque ella se congregaba en la iglesia allá en Venezuela con nosotros, ahí en Pueblo Nuevo. A su querida madre, la hermana Rubia. También muchos saludos desde aquí a toda la familia, Jepsi, para toda tu familia, que Dios te bendiga y que Saludos. hoy podamos salir con esa palabra: Señor, aumentanos la fe. Amén. Dios te bendiga mucho, Jepsi. Y la hermana Dolores, ya terminamos por esta parte. La hermana Dolores, creyente de la iglesia de Oviedo, también está enviando muchos saludos. Amén. Amén. Qué bueno. Gracias, mis queridos hermanos y amigos, por reportar sintonía, por estar con nosotros en Renuevo Espiritual hoy para tratar el tema Aumentanos la fe. Qué importante es que nosotros podamos decir: Señor, aumentanos la fe. Necesitamos que nuestra fe sea más robusta. Necesitamos que se desarrolle más y más. Necesitamos esa fortaleza espiritual, sobre todo en los tiempos que vivimos, donde hay muchas personas pasando por situaciones difíciles, adversas, momentos de sinsabores, de desdicha, de tristeza. Nosotros constantemente estamos recibiendo peticiones de oraciones. Sabemos perfectamente lo que están enfrentando diversas personas, y en estos momentos de prueba, en estos momentos de dificultad, es fundamental que nuestra fe esté sólida, mis amados hermanos, porque a pesar de que estamos viviendo momentos adversos, difíciles, aún así nosotros creemos que nuestro Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios sabe lo que está haciendo. Dios lleva nuestra nave, lleva la embarcación. Él tiene las manos en el timón y Él conducirá a su manada, a su rebaño, a sus hijos, a los fieles. Los conducirá a puerto seguro. Aleluya. De eso no me queda la menor duda. Y aunque en algunas oportunidades nosotros digamos: Señor, no entiendo esto, no comprendo esta situación que estoy enfrentando, que estoy viviendo, pues el Señor hará lo que más nos conviene a nosotros, lo que será de edificación a nuestras vidas. Debemos quedarnos quietos en algunos momentos, esperar a ver qué ocurre, qué sucede. El Señor se va a encargar. Amén, así es. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la fe, y hay un pasaje de la Escritura que nos habla precisamente acerca de esto. Me refiero al libro de Lucas. Allí en el libro de Lucas, en el capítulo 17, hay una enseñanza que encontramos acá de parte de nuestro amado Salvador Jesucristo. El verso 5 y 6 serán los dos versículos que leeremos. Dice así las Sagradas Escrituras: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bien, vamos a hablar acerca de estos dos pasajes en concreto. Como dije, estamos viviendo momentos difíciles, circunstancias adversas, unos más que otros, pero yo creo que en su generalidad las personas necesitan esta palabra, porque hay quienes tienen una fe muy débil. Algunos hasta han comenzado a cuestionar la voluntad de Dios, han discutido con el Señor, están altercando con Él. Cuando van al tiempo de oración, si es que van ya a ese tiempo de oración, van pero
con un corazón no humilde, no sencillo, sino de queja y de exigencias a Dios. Y nosotros sabemos que debemos acercarnos ante su presencia con un corazón humilde, reconociendo que Él es Dios, que Él es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él es todopoderoso y que Él hará lo que decida hacer en su soberanía, lo que el Señor tiene ya planificado. Nosotros debemos comprender que no somos quienes para altercar con Dios. Yo no comprendo, la verdad es que no entiendo cuando alguien se atreve de altercar con Dios. Es soberano, mis amados hermanos. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios lo que se ha propuesto hacer lo hará, lo llevará a cabo. Nosotros con humildad debemos acercarnos a Él y pedirle misericordia. Y en nuestra oración, en nuestra humillación ante su presencia, es posible que Dios mueva su mano en favor nuestro, que Dios pueda reestructurar, por así decirlo, o retrasar lo que Él tiene determinado hacer o adelantarlo. Eso podría ocurrir, pero siempre y cuando nosotros nos acerquemos de la mejor manera posible a la presencia del Señor. Antes de entrar en este tema, sería bueno también hacer unas preguntas, ¿no? Antes de... Sí, claro que sí, hay una pregunta allí pendiente. Hay una pregunta muy interesante, hermanos, y es la pregunta que yo creo que todos nos hacemos. ¿Qué es lo que hace menguar nuestra fe? ¿Qué cosas de la vida hace que nuestra fe disminuya? Esa es la pregunta de hoy. Estamos aquí formulando esta pregunta para que cada uno de ustedes puedan ir respondiendo. Amén. El tema de hoy es aumentanos la fe. Y la pregunta es, ¿qué cosas, qué factores son los que hacen disminuir nuestra fe? Amén. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que hace que tu fe disminuya? Allí podemos saber, pueden ustedes responder cuáles son las causas por las cuales muchas veces nuestra fe se ve muy flaqueada, se ve muy debilitada. Amén. Y es importante, hermana Keila, que hablemos acerca de cuando estamos enfrente a una persona que tiene una fe disminuida. Sí, sí. ¿Cuándo podemos hablar de una fe que ya no es la misma, que ha disminuido, que ha bajado, que ha menguado? Eso habría que señalarlo también, porque alguien puede preguntarse, pero ¿cómo sé yo o cómo puedo yo determinar si una persona ha menguado en su fe? ¿Cómo saber eso? Bueno, pienso que la respuesta la da la Escritura y bueno, que ustedes también responderán Amén. Asertivamente a estas preguntas, mis amados. En cierto momento estaba disponiéndome a ir al templo, no aquí en España, donde ya llevamos varios años trabajando en la obra misionera, sino en nuestro país, Venezuela. Y estaba en una disyuntiva porque tenía dos mensajes que estaba allí yo considerando, y creo que ese es uno de los grandes, digamos, de las grandes complicaciones cuando uno va a predicar, que uno siempre le pide al Señor, confírmame lo que yo voy a hablar, de qué voy a hablar. Señor, necesito una claridad, necesito que tú me pongas a mí el sentir de lo que yo voy a ministrar hoy a tu pueblo según la necesidad de los presentes. Y así me encontraba en ese momento. Estaba yo pensando si predicar uno o predicar otro tema. Allí me encontraba yo. Y mientras iba en el carro hacia el templo, estaba meditando y pensando en eso y pidiéndole a Dios una confirmación. Señor, ayúdame, necesito que tú me ministres. ¿Qué será lo que voy a predicar? Esta experiencia que tuve la he comentado en otras oportunidades, pero creo que hay muchas personas que no la han escuchado. Por eso la repito una vez más. Estaba en un tráfico, estaba en una cola de coches, de carros, y bueno, estábamos allí sin podernos mover mucho, y yo estaba preocupado todavía por el tema que iba a tratar en la congregación,
el tráfico empezó a fluir y delante de mí había un tráiler. Y yo no me había fijado lo que ponía ese tráiler, hermana Keila. Detrás, digamos, donde va la placa de la matrícula del vehículo, en este caso de un tráiler, decía algo que me llamó muchísimo la atención. Y es que mi tema era relacionado con lo que hoy estamos abordando, lo que estamos hablando hoy. Yo estaba considerando si predicar acerca de la fe o predicar otro tema. Pero en el tráiler ponía lo siguiente: transportes la fe. Eso era lo que decía, transportes la fe. Y cuando leí eso, sentí como si fuera el mismo Señor diciéndome: predica acerca de la fe. Habla acerca de la fe. Así que esa noche me sentí tranquilo, seguro y con una libertad extraordinaria para predicar, porque no hay nada que produzca más alegría, amén, más seguridad al momento de predicar, con un denuedo extraordinario, cuando es el mismo Señor haciéndote sentir lo que debes ministrar, lo que debes predicar. Así que yo consideré que ese era el tema para tratar, la fe. Y hoy nosotros hemos decidido traer este tema: aumentanos la fe. Y hay personas que están respondiendo cuáles son las causas, qué es lo que nos quita la fe, lo que nos hace disminuir la fe. No sé si quieres. Sí, me gustaría conocer qué dicen. Vamos a leerlo. Vamos a leer un momento aquí. Amén. Vamos a leer aquí algunos comentarios, amén, de hermanos que están diciendo qué es lo que hace menguar nuestra fe. Amén. Amén. Vamos a mirar, es que son varios comentarios que tenemos, gloria a Dios. Tenemos a Miley que nos envía saludos desde Lima, Diana Luz que nos envía saludos desde Colombia, amén. Ardilla que también está enviando saludos, amén. La hermana Jexy Contreras dice: amén, han sido de mucha bendición, edificación, poder ver las enseñanzas, consejos. Dios les aumente sus fuerzas físicas y espirituales para seguir avanzando. Gracias, Samir, Jexy, muchas gracias por estas palabras de aliento, amén. Verónica Pedraza dice: gloria a Dios, sus oraciones también, pastores, para que Dios aumente mi fe. He visto la gloria de Dios. A veces soy incrédula, que Dios me ayude, amén. Y es verdad, bueno, fue sincera, a veces la incredulidad quiere embargar nuestras vidas, amén. Ahora bien, dice pastores, dice la hermana Luz Patricia Tarazona, Dios le bendiga mucho, hermana Luz, sobre el tema falta de fe. Una de las oportunidades, me pasó a mí, en una de las oportunidades mi fe menguó cuando estaba enferma. En medio de la desesperación recurrí al médico, pero bueno es Dios. A través del médico dio unas simples palabras que llegó a mi corazón, amén. Regreso a casa, me coloqué de rodillas y le pedí a Dios que me perdonara. Le lloré tanto y le dije: en ti coloco mi confianza y mi fe. No necesitaba esa operación, fue una de mis experiencias. Qué maravilloso testimonio, hermana. Amén. O sea que a veces la enfermedad puede menguar nuestra fe. Eso es una verdad, amén. El hermano Ángel Miro también envía saludos desde Cúcuta. Dios le bendiga mucho, hermano Ángel Miro, amén. Allá en Colombia. Dice la hermana Miley y Arby: Dios es tan grande que pese a las pruebas y dificultades, al estar al borde del abismo, vemos la mano de Dios obrando. Ahí Dios nos amplía nuestra fe, porque aunque no lo vemos o sentimos, Él está siempre a nuestro lado. Dios es maravilloso. Amén. Así es. Dolores González dice: amén, bendiciones, bonito y bendecido día tengamos todos, amén. Hermana Isabel dice, la hermana Isabel Vargas dice así: la falta de oración y la falta de la lectura de la palabra ocasiona debilidad de fe, o sea, produce que nuestra fe se debilite. ¿Qué crees? Se debilite. Bueno, muy acertado, muy asertivo ese comentario, porque verdaderamente que la oración fortalece, la oración nos introduce al océano del Espíritu, nos ayuda a conocer más de nuestro amado Salvador, nos permite tener una comprensión más clara del mundo espiritual, y eso trae, por supuesto, como consecuencia positiva que la fe se desarrolle. Y la lectura de la palabra es indudable, el efecto tan poderoso que produce, cómo hace que nuestra fe sea vigorosa, que se revitalice, que se levante, que se erija con fuerza nuestra fe. Eso lo trae la palabra del Señor con todas las promesas
maravillosas que encontramos y con las profecías bíblicas que hoy observamos se están cumpliendo. Verónica Pedraza dice, eso me pasa a mí, pastores, que mi fe a veces mengua y le pido perdón al Señor ser tan incrédula muchas veces. El hermano Javier Suárez dice, el pecado hace disminuir la fe. Amén. Dice el hermano Javier Suárez que el pecado hace disminuir la fe. Por supuesto, por supuesto. Una falla, un error cometido hace que la persona se sienta muy mal, la conciencia la acusa, por otro lado el Espíritu Santo allí redarguyéndole, pero hay algo también en esto, y es que muchas veces el enemigo se aprovecha de esas circunstancias para enviar pensamientos negativos y hacerle pensar a la persona que ya no puede seguir, que ya sería imposible restaurarse o restituir su vida o entrar nuevamente en armonía con el Señor. Porque no se trata necesariamente de que una persona esté descarriada, extraviada, no, sino que en algún fallo, algún pecado cometido, la persona se siente mal consigo, se siente mal con Dios, y eso de alguna manera hace que la fe mengue, porque uno dice, no puedo con esto, mira a lo que he llegado, mira en lo que he caído, pero uno tiene que levantarse en el nombre del Señor Jesucristo, aferrarse al Señor, pedirle a Dios que le dé la fortaleza, la fuerza para poder enfrentar cualquier prueba, cualquier adversidad, cualquier tentación. Y cuando se superan esas pruebas, cuando se vencen esas tentaciones, entonces la fe se desarrolla. Amén, amén. La fe crece. Amén. La hermana Dolores dice, buena enseñanza. Hermana Dolores González dice, qué buena enseñanza. Amén. Dice la hermana Miley Earby, pienso que cuando estamos pasando momentos difíciles y nos preocupamos tanto en ello que dudamos de Dios, ahí mengua nuestra fe por no tener comunión con Dios y por no confiar en Él. Dice la hermana Miley Earby. Por supuesto que los problemas, las circunstancias difíciles o fortalecen nuestra fe o mengua nuestra fe. Sí, hacen que menguen. Sí, muchas veces puede hacer. Si no nos fortalecemos en el Señor, ese problema puede hacer disminuir nuestra fe. Puede hacer eso. Sí. Puede hacer que se vaya debilitando. El asunto es que se vaya debilitando. Sí. No estamos hablando de que se extinga la fe. No, allí queda fe. Hay fe en la persona, pero se va debilitando. Todo hijo de Dios, todo hombre, toda mujer de Dios, por lo menos desde mi punto de vista, de manera particular, así lo creo. Todo verdadero hombre de Dios tiene fe. Tiene fe. Al menos por creer que Jesucristo es el Señor, ya eso es. Claro, hay una fe. Pero es una fe salvífica, ¿no? Sí, hay una fe salvífica, ciertamente, que cree en el Señor, sí. Pero también yo pienso particularmente que tiene una fe no solo la salvífica, sino que en él hay ese granito, esa semilla, esa fe, solo que muchas veces tiene que ser desarrollada. Que crezca. Esa fe tiene que crecer, tiene que aumentarse. Y nosotros debemos comprender, mis amados hermanos, que en estos santos caminos del Evangelio, nuestro andar no es por vista, es por fe. Amén. Amén. La vida cristiana se camina por fe. No estamos nosotros caminando en estos caminos creyendo simplemente o andando simplemente por, no sé, por un efecto dominó o porque otros nos han trasladado sus experiencias. No, nosotros andamos aquí por fe, porque hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado, porque somos testigos experimentales del poder de Dios, y eso nos ha llevado a introducirnos en este camino, y sin duda, por fe. Ahora, no una fe que está flotando en el aire. No se trata de una fe que flota en el aire donde no hay un fundamento, un sustento o un asidero. No, porque nuestra fe no es así. Nuestra fe tiene un asidero. Por ejemplo, el apóstol Pablo no creía en Jesucristo porque sí. No fue que de la noche a la mañana Pablo dijo, ahora voy a cambiar del judaísmo al cristianismo, voy a cambiar porque sí. No, había una fe, obviamente, en él había esta fe, pero estaba sustentada, hermana Keila. ¿En qué? En una experiencia que había tenido con el Cristo resucitado camino a Damasco. Y todos los apóstoles, ellos se sustentaron
en el Señor. Ahora, nosotros no podemos decir que hemos visto a Cristo. Nosotros no lo hemos visto, no tuvimos la experiencia de Pablo, tampoco de Pedro, ni de los grandes apóstoles, ni de la iglesia primitiva, pero hemos sido testigos experimentales del poder de Dios. No presenciales, pero sí experimentales. Exactamente, hemos sentido exacto, y es esa que la presencia. Fe tiene que estar fundada en una experiencia profunda, genuina y personal. Amén. Porque yo no puedo decir yo creo en Dios porque mi madre cree en Dios. O sea, mi madre pudo haber inculcado los principios de creer en Dios. Eso es maravilloso. Pero ya cuando llega una edad de plena conciencia, donde yo tengo que aprender a ver y discernir lo bueno y lo malo, yo tengo que buscar mis propias experiencias para fortalecer mi fe, porque cuando venga el embate, cuando venga la tentación, entonces ¿en quién voy a creer en realidad? ¿Voy a creer en algo que yo en realidad no he tenido ninguna experiencia? Se cree en algo cuando tú has tenido una experiencia. Y es importante, hermanos, que tengamos y que busquemos experiencias con el Señor. Esa experiencia con ese Dios Salvador en el primer comienzo cuando aceptaste a Cristo. Eso es importante y fundamental. ¿Amén? Y si hay algún joven, hijo de hermanos, hijo de pastores que no han tenido esa experiencia y su fe está siendo muy, ¿verdad?, debilitada por todo lo que está sucediendo a su alrededor, por la juventud, por el lugar del entorno, ¿no? Es necesario que tú te arrodilles y le digas al Señor: Señor, yo te quiero conocer, porque mi fe tiene que estar fortalecida. Amén. Es que en nuestro andar, hermana Keila, se necesitan convicciones. No podemos vivir de experiencias prestadas. El problema de muchas personas es que pretenden sostener su vida cristiana según las experiencias que otros han tenido, han disfrutado en el Señor. Y eso es algo totalmente inviable. No podrías sostener tu vida cristiana con experiencias prestadas. La vida cristiana se consolida, crece, se desarrolla con nuestras propias experiencias, con nuestras propias convicciones. De esa manera es posible que la fe se vaya desarrollando, vaya creciendo. Creemos en el Cristo resucitado porque hemos tenido una experiencia. ¿Por qué? Porque el Señor ha roto cadenas, porque el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque el Señor sanó, como lo testificaba nuestra hermana hace un momento. Tú hablaste acerca de una sanidad. De muchas maneras el Señor puede intervenir por medio del Espíritu Santo tratando con los seres humanos. Siempre ha sido así y seguirá siendo así hasta que, el Señor levante a la iglesia, hasta que el Señor luego regrese con la iglesia. Pero mientras tanto el Espíritu Santo está aquí tratando con los corazones, atrayendo con cuerdas de amor, haciendo todo lo que Él sabe hacer, que es penetrar en los corazones aún los más ensoberbecidos, los corazones más duros. El Señor comienza a obrar. La fe viene por el oír. Amén. Y el oír la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que nuestro andar es por fe, no por vista. No es lo que nosotros vemos y porque lo vemos entonces creemos, porque bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Entonces nosotros no hemos visto, pero sí hemos experimentado, sí hemos sentido, sí hemos tenido encuentros maravillosos con el Señor en su presencia, en el océano del Espíritu. Aleluya. Y pudiéramos enumerar una lista extensa de grandes experiencias que hemos obtenido a título personal, pero también experiencias de otros que nos sirven a nosotros, que nos ayudan. Por supuesto que sí nos ayudan, pero no para que nuestra vida se consolide o se sostenga en esas experiencias que otro ha vivido. Debemos procurar nuestras propias experiencias, nuestras propias vivencias en el Señor. Ahora bien, hermana Keila, el pasaje que nosotros leímos en Lucas capítulo 16, versos 5 y verso 6, nos narra aquí el pasaje, nos muestra que los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Aleluya. Estamos hablando de hombres que comían con Jesús, sí, dormían con Jesús. Veían los milagros día tras día. Vieron milagros, vieron prodigios. Aquí, de hecho, el doctor Lucas nos habla en este pasaje de la Escritura como los apóstoles.
ya los presenta como apóstoles, Sí. como esos mensajeros, pero no cualquier hombre. Estos no eran cualquiera, hermano. No estamos hablando de cualquier tipo de persona. Estamos hablando de un grupo especial, un grupo maravilloso, que tuvo extraordinarios privilegios, que tuvieron una llenura especial de parte de Dios, que contemplaron las maravillas que operaban a través de Jesús, que fueron testigos de lo que nosotros jamás seremos testigos, no hemos sido testigos de eso y tampoco seremos testigos de lo que ellos sí. Y aún así, a pesar de haber visto grandes maravillas, grandes prodigios, se acercan al Señor para decirle: Señor, aumentanos la fe. Pero habría que analizar lo que antecede al versículo 5. Hay que analizar el contexto, hermana Keila, porque aquí en el capítulo 17, el Señor Jesucristo dice algo que es fundamental. Él dice, le dijo a sus discípulos. Aquí sí la Escritura nos muestra que el Señor se está refiriendo a sus discípulos, sí, aquellos aprendices, aquellos que estaban aprendiendo del Maestro de Maestros. Y cuán importante es que nosotros tengamos ese espíritu de estudiante, de estar siempre con la mente y el corazón dispuestos a aprender. Aquí estaban ellos escuchando al Maestro. Jesús les dice a ellos: imposible es que no vengan tropiezos. Fíjate cómo empieza el capítulo 17. Imposible es que no vengan tropiezos. Jesús no está aquí garantizando que su vida se estaría exenta de tropiezos, de problemas, de dificultades, como muchos quieren hacer ver hoy, o como muchos predican. Es el estilo de muchos hoy. Se está estilando un mensaje donde, bueno, no hay problema, no van a venir dificultades, todo va a salir bien, tú eres, invencible, indestructible, a ti nada te puede afectar. En fin, Jesús aquí está hablando claramente, de forma abierta, diciendo: es imposible que no vengan los tropiezos. Y es, amados hermanos, una importante realidad que la Escritura nos presenta. Mientras esto mortal no se haya vestido de inmortalidad y esto corrupto no se haya vestido de incorrupción, seguiremos pasando por pruebas, seguiremos pasando momentos adversos, difíciles, vendrán sinsabores, vendrán tropiezos. Yo no puedo augurar ni predicar que las cosas van a estar mejor cada día, que todo va a ser color de rosa, que nada va a pasar, que todo va a estar bien. No, porque estaría hablando entonces en contra de lo bíblico, de lo que la Escritura establece. La Escritura nos afirma que para los postreros días las cosas serán difíciles. Ahora, no estoy diciendo con esto que el pueblo de Dios estará en desgracia, en desdicha, y estoy hablando de un mensaje fatalista. De ninguna manera. El Señor está con la iglesia. El Señor está para librar a la iglesia. El Señor está para ayudar, para socorrer, para consolar. Amén, amén. Para darle fuerzas a la iglesia. Pero no está diciendo el Señor que no pasaremos por dificultades. Ahora, estaba refiriéndose el Señor aquí a un tipo de tropiezos, porque hay varios tropiezos, hermana Keila. Y esos son los tropiezos que estábamos preguntando, hermano: ¿qué tropiezos, qué cosas hacen que nuestra fe disminuya? ¿No? Son muchos los tropiezos. Son muchos. Son muchos. Y aquí hay uno que me gustaría luego que lo analizásemos. Pero el tropiezo del cual el Señor está hablando aquí es determinante. Determinante, y ya usted verá, si ha leído el capítulo 17, sabe más o menos a qué nos vamos a referir. Es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Sí. El Señor está diciendo: habrán personas que te causarán tropiezos, que van a producirte dolor, que van a producirte heridas, sufrimientos. Esos tropiezos, pudiéramos decir, pueden ser un flagelo, pueden ser una traición, sí, pueden ser una falsa calumnia, puede, tener una diversidad de enfoques, ¿no? Ahí lo puede usted connotar de distintas maneras. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido también. Sí, son esos tropiezos
diversos Sí. que pueden debilitar nuestra fe. Sí. Pero a lo que se refería Jesús estrictamente, según el contexto que nos presenta Lucas en el capítulo 17, tiene que ver con aquella afrenta, con aquella traición, con aquel problema causado por alguien a tu vida. Es decir, que alguien te causó un tropiezo, alguien te hizo tropezar, de alguna manera o de otra forma, pero te causó un daño. Pues entonces aquí el Señor está diciendo, mejor le fuera a esa persona que ha causado el tropiezo, que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Una piedra de molino, imagínate, esas piedras que se utilizaban eran piedras enormes, gigantes, y que con un animal se hacían mover. Esas piedras tenían un orificio en el centro, era grande, un eje que hacía que el animal movía esas dos piedras, esos dos molinos. Y el Señor está diciendo, mejor le fuese a esa persona que se pusiera una piedra de esas de molino y se arrojase a lo profundo del mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti. Entonces aquí donde está el meollo de este asunto, hermana Keila. El contexto nos está diciendo, si alguno ha pecado contra ti, si alguno te ofendió, si alguno te causó un daño, te hizo algo, una afrenta, eso era algo que podía generar en los discípulos una debilidad en su fe. Sí. Por las acciones que ellos pudieran tener, por las acciones que ellos pudieran tomar, cómo podrían ellos comportarse. Entonces aquí el Señor está diciendo, mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces el Señor les está diciendo a ellos, mira la enseñanza de Jesús, el discurso que el Señor les está dando a ellos acá. Ustedes tienen que perdonar. Esa era la orden, ustedes tienen que perdonar. Los tropiezos nunca van a faltar, van a venir. Sí, las sí. ofensas, las calumnias, eso puede estar. El que hablen mal de ti, el que murmuren, el que haya un chisme en contra de ti, en que alguien te critique para destruirte, en que una persona se ensañe en contra de ti o de tu familia o de tus seres amados, eso no va a faltar, siempre habrá algún tropiezo. De una manera, de otra forma, de diversas formas pueden surgir estos tropiezos, pero debes entender que tendrás que conceder el perdón a aquella persona que te afligió, que te hizo un daño, porque somos llamados a perdonar, mis amados hermanos. Entonces, cuando llegan estos problemas, estos tropiezos, hermana Keila, la fe allí se debilita, y ahí entonces es cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, oh, si esto va a ser así, Señor, si yo tengo que perdonar a mi hermano, si yo tengo que concederle el perdón a aquella persona que me hizo tropezar a mí o que me causó daño, si no a mí o se lo causó a alguno de mis familiares, entonces, Señor, definitivamente necesitamos mucha fe. Fueron muy sinceros, de verdad que sí, porque hay que tener mucha fe, ¿verdad? Para poder nosotros, hasta para perdonar. ¡Wow! ¿No? Es que aquí el centro de todo esto es ese. Sí. El centro es ese. Entonces Jesús está diciendo aquí, ustedes deben tener esa fe para poder perdonar, para poder concederle a otra persona el perdón. Entonces ellos dicen, aumentanos esta fe. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a comprender esto, mi Señor. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener tal fe? Esa fe como que es demasiado robusta. Esa fe que me lleva a mí a concederle el perdón a otra persona que daño me ha hecho. ¿Cómo es posible? Porque, amados hermanos, hablar de fe, podríamos decir que hablar de fe desde un púlpito o desde una transmisión como esta
pudiera decirse que es relativamente fácil, Sí, hermana sí, Keila. es hasta muy bonito y es muy Sí, inspirador es muy hablar de fe. inspirador, motiva. Hablar de fe es algo que inspira. A todo el mundo le gusta hablar de fe. Claro, Yo creo que es uno de los temas más hermosos, ¿no? Pero cuando se habla del perdón, entonces a las personas no les agrada mucho el tema del perdón. Y quisieran raer de la escritura, por ejemplo, pasajes como pasajes como soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, así como Cristo os perdonó, así mismo hacedlo vosotros. Entonces hay muchos pasajes de la escritura que nos confrontan, pero que tienen que ver y que están entrelazados, que no se pueden desligar, están allí entrelazados. Cuando nosotros hablamos de fe, hermana querida, hablamos también del amor que puede otorgar el perdón. Y es que mientras más amo a Dios, más fe voy a tener en Él. Mientras más amo a Dios, más voy a amar a mi enemigo y a aquel que me hace daño, y más fe voy a tener. O sea, es que la fe y el amor están unidos. Están allí vinculados, y por eso el apóstol Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 13, cuando habla del amor, de la preeminencia del amor, dice, mira, está la fe, está la esperanza, pero el mayor de todos estos es el amor. El amor. Entonces, para que la fe se sostenga, para que la fe crezca y se desarrolle en nosotros, debe existir un amor profundo, en primer lugar, a Dios, un amor que sea genuino, que sea algo maravilloso, porque a veces es hasta incomprensible cómo es que ha surgido todo este amor por el Señor, y cómo es que nos comprometemos cada día más y nos involucramos más en ese amor maravilloso, cómo es que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, cómo es que ha cambiado nuestro modo de pensar, de ver las cosas, de actuar, de reaccionar. ¿Cómo es que eso ha operado en nosotros? Bueno, ha operado por el amor incomprensible de Dios que ha sido vertido sobre nuestras vidas y que trae como resultado que nosotros crezcamos, por supuesto, en amor que se va a ver manifestado en la fe. Aleluya, qué lindo. Se va a ver manifestado. Esto es más profundo de lo que nosotros podamos creer, lo que es la fe. Porque la fe es creer, ¿no? Creer profundamente en Dios, pero esa fe tiene que estar fundada en el amor. Claro. En el amor, amén, siempre. Sin amor, entonces no podrá haber fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve también. Sí, la convicción de lo que no se ve. Pudiéramos hablar de varios tipos de fe, como tú mencionaste, ¿no? Mencionaste la fe salvífica. Está la fe humana, que es la fe innata. Esa es la que tenemos todos cuando nacemos. Y, por ejemplo, tomo esta pastilla, este ibuprofeno, porque sé que esto me va a quitar el dolor de cabeza. Le tengo fe a esa pastilla. Es una fe humana. Es como cuando esa madre o ese padre dice, bueno, mi hijo, cuando crezca, será un profesional. Yo tengo fe de que esto será así. Es una fe innata que tenemos todos nosotros, todos. Pero está la fe salvífica, ¿verdad? Que estábamos hablando, ¿no? La fe como fruto. Y está la fe como fruto, que es la fe que se tiene cuando el cristiano ya haya creído en Cristo Jesús, que esa es la fe salvífica como su único y suficiente Salvador, y entonces comienza en ese proceso de santificación en su vida espiritual y comienzan a surgir esos frutos del Espíritu, y entre esos la fe como fruto que define nuestro carácter como cristiano. Esa es una fe muy importante. Y está la fe como don sobrenatural del Espíritu de Dios, esa fe que produce que grandes milagros ocurran, como por ejemplo esos milagros, esas sanidades, esos dones de fe que Dios lo usa a los evangelistas, a los grandes predicadores, y que también a creyentes en momentos cuando están entre la vida y la muerte, y allí tiene que sí o sí, si cree en que Dios lo va a salvar, en que Dios lo va a proteger de un peligro inminente, de una muerte inminente, ¿no? Y es una fe como don, que se da en un momento determinado, es una fe poderosa. Pero la fe como fruto es la que estamos hablando nosotros más que todo, es la fe como fruto, porque en la fe salvífica aquí todos creemos en Cristo, excepto aquellos amigos que están ahora escuchándonos, que nos están viendo y no creen en Cristo, y no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. A esas personas nosotros nos dirigimos también para decirle y presentarles a Cristo, y que podrán ser salvos si creen en Jesús, y esa es la fe salvífica. Pero estamos hablando de una fe, de la fe como fruto, que tiene que crecer día tras día para que nosotros podamos sobrellevar las dificultades, los momentos difíciles que se nos presentan día tras día. Amén. Quiero comentar algo de un hermano. Amén. Muy bien, muy bien. El hermano Joel Narro. Dios le bendiga, hermano Joel. Él nos escribe desde Perú, amén. ¡Qué bueno! Dios le bendiga en gran manera a usted y a sus amados padres, a sus hermanos, amén.
Él dice así: cuando el Señor iba a la casa de Jairo, dos factores importantes trataron de apagar su fe, es decir, la fe de Jairo. Sí. El tiempo, porque transcurría, y el Señor que tardaba, y decimos tardaba entre comillas, ¿verdad? Con la mujer del flujo de sangre. Era dos factores: primero el tiempo, y el segundo factor, la realidad de la circunstancia. Es decir, la enfermedad avanzaba a punto de matar a su querida hija. Estas cosas no pueden conmover y desesperar, nos pueden conmover y desesperar, pero no debemos olvidar que Jesús va con nosotros y Él es más grande que toda circunstancia. Excelente, hermano Joel. Amén. Tanto el tiempo como la realidad de las circunstancias son dos factores determinantes para menguar nuestra fe. Pero como decía el hermano Joel Narro, así como Jesús iba con Jairo, Él también está hoy con nosotros. Y aunque parezca que se tardare, Él no tarda, porque Él siempre llega a tiempo. Son factores, circunstancias externas que tratan de menguar nuestra fe, pero nuestra fe nunca debe estar sujeta a las circunstancias, sino a la experiencia que tenemos con nuestro amado Señor Jesucristo. Es algo similar a lo que ocurrió también con Marta. Amén. Cuando el Señor llega ante ellos y se dan todos por enterados que el Señor Jesús está allí, salen al encuentro de Jesús, sí. Pero Marta dice: Señor, ya Él murió, ya no sí. hay oportunidad. Yo soy la resurrección y la vida. Y aunque esté muerto, vivirá. Sí, Señor, yo sé que va a vivir en el día postrero. Sí. Se estaba refiriendo a la resurrección del día postrero. Y el Señor, entonces, por lo que nosotros leemos en el pasaje de Juan 11, nos damos cuenta que ella, pues, estaba diciendo: te has tardado mucho, te tardaste demasiado. Si hubiera llegado en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo donde mi hermano estaba agonizando, pero todavía no había muerto, quizá habría una esperanza. Y entonces el Señor le ha dicho: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En otras palabras, no te he dicho que si tienes fe es que vas a ver la gloria de Dios. Amén, Como amén. dijimos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 es la definición que encontramos según el autor del libro de Hebreos. Es tener una confianza absoluta de que Dios intervendrá, de que Dios tiene el control, de que Dios es soberano. Pero cuán necesario es en nuestros días, según los tropiezos que estamos enfrentando, que ahora no los voy a circunscribir únicamente al contexto de Lucas 17, que era el perdonar a aquella persona que hubiese causado algún tropiezo. Ahora podemos explayarnos un poco más y hablar de la diversidad de tropiezos, sí, muchos. Hermana Keila, que ya la audiencia estuvo mencionando. Sí, también estaba diciendo hermano Javier Suárez que el afán de la vida es un tropiezo. También, ese es un tropiezo que hace que la fe vaya disminuyéndose. Sí. Ese afán que produce estrés, todos los pronósticos, ¿verdad?, que estamos nosotros escuchando constantemente por los medios de comunicación, y que la gente se está cargando de toda esa información negativa, y que a veces sin darse cuenta están acumulando sobre sí una ansiedad terrible. Pero bien decía el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado Aleluya. de vosotros. Amén, amén. Entonces, cuán importante es arrojar todas esas cargas y dejárselas al Señor. Esto denota que la persona que actúa de esa forma sencillamente tiene fe. Tiene fe en que el Señor controla los tiempos, en que Él tiene el control. Él no se adelanta, Él no se atrasa, Él tiene el control. Él va a obrar en nuestra situación. Sí, es cierto. Y a veces debemos decirle, como dijeron los discípulos: aumentanos la fe, desarróllanos la fe para poder enfrentar estos obstáculos, estos tropiezos, estas traiciones, flagelos, mentiras, calumnias que se puedan venir en contra nuestra. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe de que tú tienes el control. Aumentanos la fe de que tú estás allí con nosotros. Aumentanos la fe como para entender y discernir los tiempos. Comprender que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es porque tú tienes un plan maravilloso, es porque tú eres soberano. Y aun cuando muchas veces el cuadro es gris, tú tienes una salida para tu iglesia, para tu pueblo. Tú sabes qué es lo que más nos conviene. Aumentanos esa fe. Amén, amén. El Señor dijo: bueno, si ustedes tuvieran la fe
como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Aquí el Señor está hablando de aquello que resulta imposible. Lo que está diciendo Jesús es: aún con esa fe pequeña, aún con esa fe que se ve muy pequeñita, yo puedo hacer algo extraordinario. Aleluya, es decir, amén. yo puedo hacer que esa fe germine a tal punto que se convierta en un árbol frondoso, en una vida de mucha fe. Lo importante es que esté esa fe. Yo me voy a encargar de hacerlo crecer. Y el Señor está diciendo lo que es imposible, porque está hablando aquí de algo que es imposible. Está utilizando una hipérbole, está utilizando una exageración. Está diciendo: ustedes con esa fe podrían decirle a este sicómoro: desarráigate, lánzate. Lo que está diciendo es: cosas imposibles ocurrirán, cosas que el hombre no puede entender, cosas que para la mente finita de las personas esto no podría suceder ni llevarse a cabo. Ocurrirá si ustedes tienen fe. Bien dijo el autor del libro de los Hebreos. ¿Y qué más digo, hermanos? Amén, amén. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Jefté, de Samuel, Sansón, David y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y todo esto, hermana Keila, por fe. Aleluya. Todo por fe. Lo que el Señor les está diciendo aquí: yo haré grandes cosas con ustedes. Ustedes deben entender que soy yo quien lleva las riendas, amén, amén, de sus vidas. Soy yo quien va en la barca. No los he dejado, no los voy a desamparar. Hermano, hermana que me está escuchando, que nos está observando, usted debe apoderarse de esta palabra, porque lo que te rodea te quiere nublar la visión y quiere hacerte creer que todo se perdió. Es posible que a mi lado estén gritando sobre el fatalismo, sobre la desgracia, sobre tantas cosas negativas. A mi izquierda también puede ocurrir eso. Pero lo que yo nunca puedo dejar de lado y no puedo olvidar es que hubo un Cristo maravilloso que murió en la cruz del Calvario, que vive y reina. Reina por los siglos de los siglos. No es una mitología griega, no es parte de la invención del hombre. Es una hermosa realidad. Aleluya. Y si Él vive, entonces hay esperanza. Porque Él está vivo, entonces tenemos fe. Porque Él está vivo, entonces seguimos proclamando su venida. Por fe seguimos proclamando que las cosas, amados hermanos, un día cambiarán. Y esto mortal será vestido de inmortalidad, y esto corrupto será vestido de incorrupción. El tiempo se acerca. Un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. La iglesia tiene que estar revestida de fe. La iglesia tiene que decirle al Señor constantemente: desarróllanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Sí. Viene el enemigo por un lado a querer enviar esos pensamientos negativos para debilitarme. Señor, yo los rechazo. Amén. Auméntame la fe, desarróllame la fe. Aleluya. Haz que de este granito de mostaza haya un árbol frondoso, un árbol sólido, fuerte. Haz que de esta fe que ha sido implantada en mi corazón, yo quiero decirle algo. Si usted está escuchando este mensaje, si usted ha estado con nosotros hasta este momento, es porque en su vida hay fe. Aleluya. Hay fe. Gloria a Dios. Y con esa fe el Señor puede y quiere hacer grandes maravillas. Con un poquito de fe se puede comenzar. Alabado Así sea el es, Señor para siempre. Un poquito de fe, eso ya es suficiente, porque el Señor te la va a desarrollar. Pero ponla en la exposición de Dios. Y Señor, no creo mucho, creo poco. No tengo mucha fe, Señor. Perdóname porque es poca la fe que tengo. Gloria a Dios. Pero la pongo en tus manos para que tú aumentes mi fe. Wow, esa es la disposición del corazón que el Señor quiere ver en tu vida hoy. Sabe que la fe declara victorias que aún no se han obtenido. La fe me hace ver más allá de lo que puede ver mi ojo humano. La fe me hace ver lo que los hombres no pueden ver. Aleluya, amén. Eso lo hace la fe. Y nosotros, a pesar de que estamos rodeados de tantas noticias negativas, de tantos presagios negativos, encendemos el televisor y son noticias tras noticias. A veces le digo a mi esposo: no quiero ver más noticias.
quiero estar un poco en lo que es lo mío, en lo que estamos aquí en la casa. Claro, no sé si esto será un poco egoísta de mi parte, ¿no? Porque tenemos que ponernos en lugar de otros, y es verdad, hay mucha necesidad, hay mucha tristeza, pero ¿sabe qué es bonito, hermanos? Que aunque veamos la noticia y veamos todo negativo a nuestro alrededor, eso no nos pueda afectar nuestra fe, que eso no afecte la creencia profunda e inconmovible que tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que esto no afecta jamás en la esperanza que tengo de que Jesús me va a llevar a un cielo maravilloso, en la esperanza que tengo de que Jesús me va a llevar a un puerto seguro, en la esperanza que tengo de que Jesús me va a dar la victoria pese a las circunstancias. Esa es la fe, hermano, y cuando se tiene esa fe, vamos a tener paz. Vamos a dormir tranquilos, porque confío en Dios. La fe se basa en confianza, en creencia y confianza. Yo creo y confío y espero, aleluya, y como espero, no me desespera el tiempo, amén, no me desespera el tiempo. El caso de Jairo era que él estaba sobre el tiempo, las circunstancias lo apremiaban y el tiempo era insuficiente. ¿Cuántas veces el tiempo nos desespera? Y el tiempo muchas veces se convierte en un factor determinante para que nuestra fe mengue. ¿Cuántas veces hemos orado y orado y orado y ha pasado el tiempo, ha pasado los años y no vemos respuesta? Entonces el tiempo hace que nuestra fe mengue, amén, o mengue. ¿Qué crees tú con respecto al tiempo? Bueno, el tiempo es un factor que puede causar en nosotros esa incertidumbre. Si ocurrirá, si no ocurrirá. Señor, parece que te estás tardando demasiado. Pero allí volvemos al pasaje de Juan 11. El Señor le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esas mismas palabras vuelven a sonar con muchísima fuerza en nuestro presente. Debemos creer, porque de esa manera veremos la gloria de Dios. En cierta oportunidad, el padre de un joven endemoniado, un joven al que el Señor quería libertar, le tuvo que decir al Señor: ayuda a mi incredulidad. Pero antes el Señor Jesucristo le dijo a él, en Marcos, en el capítulo 9, verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¡Aleluya! Y él respondió: yo creo. Pero luego le dijo: ayuda a mi incredulidad. Es que yo creo que me gusta la sinceridad. Sí, él dijo: yo creo. Sí, sí. Pero le digo: si queda algún vestigio de incredulidad en mí, ayúdame. Yo no quiero tener estas dudas. Yo no quiero tener esta incertidumbre, porque lo contrario a fe es la duda. Y la duda quiere aprovechar. El enemigo utiliza la duda para aventajarse él, para sacar provecho. Él envía esos pensamientos de duda como para decirte: no, mira que esto va a ser imposible, esto no lo vas a poder lograr, esto, ¿en qué cabeza cabe que esto pueda llevarse a cabo? Esto, descártalo por completo. Entonces, es la duda lo que contrarresta muchas veces o hace que nuestra fe sea, por supuesto, débil, porque la duda es la que está tomando ventaja en nuestros pensamientos y desciende a nuestro corazón, y si allí se queda alojada. Muchas veces entonces vivimos nuestra vida cristiana es con incertidumbres y dudas constantes. Dudas de si el Señor vive, dudas de si el Señor vendrá por la iglesia, dudas acerca de sus promesas, dudas todo el tiempo. Entonces la vida cristiana, en vez de ser una vida exitosa, se convierte en una vida de incertidumbre, de dudas. Nosotros debemos decirle al Señor: Señor, ayúdame a que mi vida cristiana no sea una vida de dudas, sea una vida de una certeza absoluta en quien he creído yo. Yo he creído en el Dios Todopoderoso. Yo he creído en un Dios que es real. Es cierto, estamos pasando por pruebas, por dificultades. Esto no es una novedad. Los apóstoles también pasaron por momentos difíciles. Sin embargo, su fe nunca la abandonaron. Al contrario, se fortalecían más y más al Señor. Y hasta el día de hoy predicamos de esos grandes hombres de Dios. Y justamente lo hacemos porque marcaron la diferencia. Aleluya. Hebreos nos habla de una galería extensa de hombres de fe y mujeres de fe que marcaron la diferencia. A pesar de todos los obstáculos que tuvieron que librar. Obstáculos que, por cierto, jamás nosotros los viviremos. Jamás quizá pasaremos por naufragio, jamás seremos flagelados, jamás nos darán por muertos tirados allá en Agripa. Hasta
hasta ahora no Sí, sabemos si algún día. pero yo descarto, hermana Sí. Keila, que pasemos por toda esa secuencia Tan continuada, ¿no? de problemas, Sí. de adversidades por las que pasó, por ejemplo, Pablo, Tremendo. por las que pasó Pedro, las que pasaron estos grandes hombres como Esteban, entre otros. Yo descarto, la verdad, que nosotros vivamos situaciones de esa índole. Sin embargo, nunca flaquearon. Al contrario, se sostuvieron. Sí. Hoy por hoy la iglesia, los pastores, los ministros del Señor, los predicadores ordenados, los creyentes, los diáconos, los ujieres, cada uno de nosotros debe fortalecerse más y más en Cristo Jesús. Dejar a un lado la incredulidad, dejar a un lado la duda, dejar a un lado toda incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Así es. ¿Qué ocurrirá dentro de aquí a unos años, dentro de 1 año, 2 años? No lo sabemos. Esto nosotros lo ignoramos por completo. Pero hay cosas que sí sé. Que Dios es real. Que Dios es soberano. Y eso es más real que lo que está sucediendo. Que Dios tiene el control, hermana Keila. Amén. Eso sí lo sé. Yo lo demás no lo sé, pero eso sí lo sé. Que su palabra es verdad. Que lo que está aquí en este libro sagrado es verdad. Que la palabra es inspirada por Dios. Que en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Y como dijo el profeta Malaquías, Jehová no cambia. Eso sí lo sé yo perfectamente. ¿Y cómo lo sé? Puedo estar tranquilo aunque a mi alrededor hayan circunstancias que a veces yo no las entiendo, no las comprendo, pero Señor, tú sabes lo que harás. Tú sabes, tú llevas esto, tú llevas nuestra vida, tú llevas nuestra familia. Señor, yo no he pasado ni siquiera por 1/4 ni 1/10 parte de lo que han pasado esos grandes hombres de los cuales nos habla la Escritura. Ellos no flaquearon, se mantuvieron. ¿Por qué yo no podré mantenerme? Por supuesto que nos vamos a mantener en Cristo Jesús. Hoy algunos están optando por el pensamiento del suicidio. Algunos están desertando, extraviándose. Hay algunos que no saben qué hacer con sus vidas y están en desgracia. Mis amados hermanos, la misión y la vida cristiana y a donde nosotros nos debemos dirigir no es a un camino de desgracia, de desdicha. No, eso le corresponde al enemigo de nuestras almas, a todos los demonios, a toda aquella gente impía que no quiere buscar al Cristo de la gloria. Pero a los hijos de Dios no les corresponde eso. Nosotros debemos estar parados firmes en la brecha diciéndole al Señor, Señor, aun cuando muchas veces no entiendo lo que está ocurriendo, lo que pasa a mi alrededor, cuando a veces no entiendo las cosas, aún así, Señor, yo me paro firme en ti, Dios mío. Ayuda a mi incredulidad, yo creo en ti. Así le dijo este hombre al Señor Jesucristo y su hijo que estaba endemoniado quedó libre. Y así todos aquellos que han dicho esto, Señor, yo creo, ayúdame. Aleluya. Señor, yo creo. Como ese cántico que Mira. dice, y voy creyendo en ti. Es un cántico confiando precioso, sobre tus hermoso. promesas, y voy creyendo en ti. Y es la otra parte. Pues tú peleas mi batalla, batallas, creyendo en ti. Es con tus fuerzas que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustenta, creyendo en ti. Oh, creyendo en ti. Ese cántico es precioso. Amén. Es como que voy caminando, pero voy creyendo. ¿Amén? Amén. Voy caminando y esa fe ahí está. Ahí Mira, está creciendo. ¿Amén? Santiago decía en el capítulo 1, verso 3, el apóstol decía, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a ser probados en algún momento. Tendremos que pasar por esas situaciones difíciles, pero todo eso va a producir algo en nuestras vidas. Una de las cosas que va a producir, hermana Keila, es paciencia. Así es. Y cuando uno tiene paciencia, su estado de ánimo no se altera ante los infortunios de la vida. Así es, así es. No, cuando uno tiene paciencia, uno espera tranquilo en el Señor. Sí, pero antes la fe tiene que ser probada. Así que, y también en el contexto de pedir la sabiduría, al que se refería Santiago, cuando hablaba de pedir sabiduría, Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces Santiago nos está diciendo aquí, aquí hay que pedir con fe, pero sin duda.
Porque aquel que duda es como las olas del mar, que va de aquí y de allá, el viento se lleva esto. Ese es el que no tiene fe. Ese es aquel que está dudando, aquel que está lleno de incredulidad. Pero nosotros hoy estamos para robustecer nuestra fe, mis amados hermanos. Amén. Así que esta fe debe ser inquebrantable. Esa fe tiene que aumentarse en el nombre de Cristo Jesús. Y todos, absolutamente todos nosotros debemos pedirle al Señor constantemente: aumentanos la fe. Y que pueda en nosotros haber una certeza. Y como dije, nosotros no vamos a pasar por lo que pasaron los grandes personajes de la Escritura, sin mencionar, porque no hemos mencionado a Job. Ninguno de nosotros va a pasar por allí. Y me llama la atención el caso de Rahab. Aleluya. Ella se salvó por fe. Amén. Porque ella creyó en el Dios de Israel. Amén. Yo creo en ese Dios que sacó a ese pueblo de Egipto y hubo tantos milagros en el desierto. Yo creo en ese Dios. Ustedes podrían guardar y salvarme cuando venga la destrucción de Jericó. ¿Y qué dijeron ellos? Claro que sí. Y la señal fue dejar un cordón, ¿verdad? Y sí. en la ventana que estaba junto al muro de Jericó. Y a ella la salvó la fe en el Dios de Israel. Amén. Tanta fue la fe que tuvo esta mujer que ella entró dentro de la genealogía de Jesús. Tanta fue la fe que el Señor borró todos sus pecados. Era una mujer que no tenía una buena reputación, pero ese momento ella creyó en Dios. Amén. La fe nos salva, la fe en Jesucristo, la fe en esa sangre preciosa que limpia todo pecado de la humanidad. Y estamos aquí gracias a Dios por su amor primeramente a nuestra vida, y porque nosotros hemos creído en Él y porque seguimos creyendo en Él. Así que, hermano, si tú creíste en Jesús y lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador, entonces ya estás dentro del barco. Hay que seguir adelante, esa fe ahora hay que inventarla, hay que crecer. Amén. Estamos aquí, estamos en un momento difícil. Decía la pastora Xiomara, que es mi querida madre, que la quiero mucho y está en sintonía. Ella decía: Dios le bendiga mucho a mi querido padre, también en Venezuela. No sé si también él estará en sintonía. Amén. Saludos. Amén. Al pastor Rómulo Vergara y a mi querida madre, la hermana Xiomara Rincón de Vergara. Ella decía: esto es un tema propicio para lo que estamos viviendo. Amén. Y es verdad, es un tema propicio. Y esto ya estaba hablando con mi suegra, ¿no? Ella me decía: Keila, ahora necesitamos son palabras de aliento, no tanto ataque, ¿no? A veces tanto ataque. Yo creo que en estos momentos tan difíciles, donde hay tantas personas que están llorando, que tienen familiares que han muerto ya otros han partido, otros están agonizando, con esta pandemia que se está dando a nivel mundial, con la incertidumbre de muchas personas que se quedaron sin trabajo, que no tienen cómo pagar el alquiler de la habitación o de la casa donde están. Hermanos, es desesperante la situación de millares y millones de personas, de pastores en Venezuela. Yo digo: Señor, ten misericordia. Hay muchos pastores, no me refiero solamente a la obra, no, a nivel general, muchos pastores que están pasando momentos muy duros, que han entrado hasta en depresión, porque sus iglesias, las congregaciones están cerradas, porque la situación económica es desesperante. Entonces, hermanos, aumentaron la fe, es la frase que no puede faltar en este tiempo. Y yo le he sido sincera: Señor, perdóname. A veces le digo: Señor, perdona mi incredulidad, perdóname. A veces yo no he creído en tu poder, a veces yo limito tu poder con mi incredulidad, con mi razonamiento, porque le doy más importancia a mi razón humana que a la fe, porque es que la razón humana siempre va a ser enemiga de la fe. La razón humana siempre va a decir no y la fe va a decir sí. La matemática establece un límite y la fe no tiene límites. Amén. Siempre va a haber un contra. Humanamente esto no tiene sentido, pero es la fe la que me sostiene. Es creer en ese Dios maravilloso que me ha sostenido hasta el día de hoy. Es esa fe en el Señor Jesucristo, en esa obra sanadora, que muchos enfermos se han sanado. Aleluya. Y por esa fe muchos se han salvado. Cuando el Señor le extendía su mano, le decía a aquellas personas: tu fe te ha salvado, vete y no peques más. La fe, hay que creer en el Señor. Y ahora hay que decirle: Señor Jesús, aumentanos la fe, perdona nuestra incredulidad, perdona muchas veces nuestras dudas, nuestros temores. Señor, quita esa duda que hay dentro de mí. Yo quiero creer. Hay gente que me ha dicho: yo quiero creer en lo que tú crees, pero no puedo. Entonces hoy hay que orar para que esas dudas, esas barreras, esas cadenas de incredulidad se rompan en el nombre de Jesús. Amén. En
en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el Señor está hoy probando nuestra fe. La fe se prueba en el fuego, la fe no se prueba en la bonanza, la fe se prueba en momentos como los que estamos viviendo, queridos hermanos. Allí es probada nuestra fe. Y nuestro mayor deseo, nuestro anhelo, queridos hermanos y amigos, es que usted reciba esta palabra, la atesore en su corazón y la ponga por obra. Que usted le diga hoy al Señor: Señor, auméntame la fe, ayúdame a salir adelante en medio de cualquier adversidad. No quiero que mi nave la dirija a la duda. No quiero ir como las olas del mar. No quiero actuar así. No quiero que la duda sea la que guíe mis pasos. No, así quiero es. Que seas tú, mi Señor. Aleluya, quiero amén. que tu fe sea cada día más grande en mí, que sea más poderosa, que nosotros nos podamos fortalecer más y más en ti. No importa los pronósticos, no importa lo que yo esté observando a mi alrededor, yo sé que mi Redentor vive. Como lo dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé. ¿Quién me diera una piedra y un cincel para esculpir en esa piedra? Que yo sé que Él vive. Aleluya. Y eso es lo que debe primar en nuestro corazón, en nuestras declaraciones. Yo sé que Él vive. Él no es de madera, Él no es de yeso, Él no es una falacia. Él es una hermosa realidad. Y nosotros somos sus siervos, somos sus hijos, y Él sabe lo que está haciendo. El Señor tiene el control, mi querido hermano. Adelante con Cristo hasta el final. Gracias por estar con nosotros en Renuevo Espiritual. Amén. Y quiero también saludar a los hermanos que están conectados, que están viendo saludos. Hermano Ricardo Amén. Alexander sigue escribiendo, dice: Jesús pone paz en medio de la tormenta. La hermana Caterine Loyola dice: te adoramos, mi Dios. Amén. Creyendo en ti. Roberto Orellana, dice la hermana Caterine. Amén. Dice la hermana Verónica Pedraza: gloria a Dios, esa fe inquebrantable. Saludos al pastor Wilber Monzón, que está en Guatemala y nos envía saludos. Dios le bendiga mucho, Amén. pastor Wilber, a su amada esposa, mi hermana Sarit, y a las niñas, que Dios les bendiga en gran manera, a todos nuestros hermanos de Guatemala. Amén. Amén. Joana Pérez Soto, y dice: muy cierto, hay veces que mengua nuestra fe. Amén. Hermana Verónica Pedraza dice: por su misericordia y su gracia que nos sostiene. Gloria al Señor. Hermana Nevis Guerra está aquí escribiéndola el cántico: y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mis batallas. Creyendo en ti es con tus fuerzas que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustenta. Aleluya, amén. Amén. Precioso cántico, dice la hermana Caterine: precioso, por fe alcanzaremos a ver las promesas de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Amén. En Hebreos 11, también en Hebreos también nos habló la hermana Kimberly Molero, que escribió algo. La hermana Dolores González dice: Dios, aumenta mi fe, aumenta amor y bondad en mi corazón. Dios nos bendiga. Amén. Así es, hermana Dolores González. Hermana Dolores Brea dice: amén, Él vive. La hermana Juana Magdalena Zambrano desde Coruña también nos está enviando muchos saludos a todos ustedes, hermanos. Preciosas palabras de aliento, palabras. Aquí nos estamos, hermanos, alentándonos, animándonos los unos a los otros. Amén. Los unos a los otros, porque en tiempos como estos tenemos que animarnos, hermanos. Amén. Danos la mano. Amén. Gloria al Señor. Esa es la verdadera unidad. Amén. Bueno, hermanos, ya estamos finalizando este programa Renuevo Espiritual. No sé si algo más tenga que decir el pastor. Gracias, mis amados. Agradecerles. Eso es lo que tengo que decirles. Agradecerles por estar aquí con nosotros, por reportar sintonía, por comentar, por interactuar, por hacer de este tiempo algo tan maravilloso, mis amados. Porque nosotros nos desarrollamos, crecemos, y ustedes de igual manera. Gracias. Gracias por todo el cariño, todo el amor que nos expresan. Adelante con Cristo hasta el final. Y digamos en nuestras oraciones: Señor, aumenta nuestra fe, auméntala, que no sea la duda la que se entrone en mi vida, amén, que no sea amén, la duda amén. la que lleve las riendas de mi ser, no, de ninguna manera, que seas tú, Señor, haciéndome caminar por estos santos caminos del Evangelio, pero con fe, porque quiero conquistar grandes cosas para gloria de tu nombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios si no hay fe.
es imposible. Así que, mis amados, que la fe prime en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestras oraciones, en nuestro interior, en nuestros pensamientos, que conduzca nuestra vida. Así, estoy seguro que veremos la gloria de Dios para siempre. No altercando, no dudando, no reprochando a Dios. No, vamos a decir: Señor, tú tienes el control, tú sabes lo que haces, haz conmigo lo que tú quieras. Adelante. Y para la próxima será en el culto de doctrina. El sábado necesitamos hablar, el culto dominical y por supuesto pues renuevo espiritual como siempre. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga mucho, queridos hermanos. Amén. Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la mirada puesta en tu verdad y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Yo voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti, y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Creyendo en ti.